Bien, arrancamos la segunda parte de este video, que en realidad, bueno, más que video van a darse cuenta cuando entren a la clase que es más que uno, porque bueno, la duración se hace bastante extensa, a pesar de que uno lo quiera, y trate, créanme que trato de hacerlo lo más breve posible. Arrancamos con la Revolución Libertadora, que da inicio a este periodo histórico llamado por algunos periodo de dictaduras blandas y democracias títere, el periodo de la resistencia peronista, los largos años 60, aludiendo a una metáfora del historiador Erich Hobsbawm, periodo que ya hemos visto, pero sobre todo lo han visto con el profe Daniel, pero que bueno, no nos vamos a centrar tanto ya en los detalles históricos, sino justamente en los datos duros o que nos competen directamente. Como estamos viendo acá, este es el decreto ley de radiodifusión 15.460 que deroga la ley de radiodifusión sancionada durante el peronismo. Como vemos acá hay una lista de los elementos más importantes que posee esta ley y que bueno, justamente la mayoría están planteados para ponerle palos en la rueda a la resistencia peronista. Algunos, otros obedecen otros intereses. Por ejemplo, las licencias pasan de durar 20 años a 15 años. Se permite el ingreso de empresas periodísticas, editoriales y cinematográficas, cosa que estaba prohibida por la ley anterior. Solamente se permitía el ingreso de capitales vinculados a la radio, como hemos visto, cada cadena de radio privada tenía adjudicada una licencia de televisión. Se prohíbe el ingreso de capitales extranjeros, esto más que nada justamente por el hecho de que como el peronismo estaba, Perón y muchos allegados estaban en el exilio, existía cierto miedo, a veces rozando la paranoia, de que pudieran desde el exterior tomar ciertos organismos de comunicación y bueno, justamente generar estragos en el gobierno de facto. También se prohíbe la emisión en cadenas, un poco por esta misma razón. Y hay un dato particular, que es el último elemento. A pesar de que este decreto salió en 1957, recién se iba a reglamentar en 1965 durante la presidencia de presidente Ilia. Es decir, casi 10 años sin reglamentar esta ley, que sin embargo dio el puntapié inicial para la llegada, o mejor dicho, sí, la llegada de la televisión como medio masivo, como medio de masas, cosa que no se había podido lograr en esos años durante el peronismo. Sin embargo, todavía las emisoras privadas no inician sus emisiones. Va a requerir un par de años más y va a ocurrir durante la presidencia de de Frondizi. ¿Qué va a ser necesario para que arranquen las transmisiones privadas? Si leyeron los textos, ya saben la respuesta. Los capitales norteamericanos. Si pensaban que en nuestro país la idea de que los medios de comunicación se junten a capitales extranjeros, principalmente norteamericanos, pensaban que era una idea, un concepto que apareció en los 90, están equivocados y de hecho justamente está ligado totalmente al inicio de la televisión en nuestro país. Es una práctica más vieja que la injusticia, podría decirse, al menos hablando en términos televisivos. Como verán en el gráfico y como habrán visto en los textos, los primeros tres canales, Canal 9, Canal 13 y Canal 11, cada uno se alía, por decirlo así, con una de las grandes cadenas de televisión norteamericanas, NBC, CBS, ABC. Pero ¿cómo? ¿No era que no se podía permitir el ingreso de capitales extranjeros? Exactamente. Pero el flujo de capitales parece que nada lo para y rápidamente se idearon estrategias para permitir que estos entren. ¿Cuál fue la estrategia en este caso?
crear una entidad privada que sirva de vacío legal. Recordemos que no estaba reglamentada el decreto de radiodifusión, por lo tanto había muchos vacíos legales. Uno de ellos fue explotado, y ¿cuál fue? El de la ausencia de intermediarios. Canal 9 y NBC, por ejemplo, que eran la primera productora de contenidos, la cual era esencialmente una fachada de la NBC. O sea, a través de estas alianzas cuasi sometimiento, porque los capitales de la NBC eran una parte importante de las acciones de Canal 9, como así ocurriría con CBS y Canal 13 y ABC con Canal 11, porque al no estar reglamentada tampoco se limitaba o se establecía si los capitales norteamericanos podían comprar acciones de los canales o no. Va a ser algo bastante común en lo que van a seguir viendo de televisión, se habrán imaginado. Pero bueno, justamente es a través de esta alianza entre los capitales norteamericanos y los canales capitalinos que la televisión arranca, despega. Para los canales nacionales, por ponerlo en términos futbolísticos, es un golazo de media cancha, porque pueden adquirir equipos de televisión a un precio menor y a su vez pueden adquirir contenido de esos canales, los famosos enlatados. Vamos a continuar. Disculpen el desperfecto técnico. Perfecto. En este cuadro tenemos un ejemplo de cómo va a explotar la televisión en la década de los 60. Veamos que en el 64 ya había un 60% de la población en el AMBA que poseía televisores. No es un dato menor, ya en este momento más de la mitad de la población tenía televisores. Sin embargo, para el 73, menos de 10 años después, prácticamente la llegada de la televisión a nuestro país va a ser, de nuestro país no, del AMBA, pero que era la zona más concentrada poblacionalmente del país, va a ser prácticamente total. Es en estos años en que realmente la televisión explota, y no solo a través de estos 3 canales capitalinos. La televisión va a explotar a nivel nacional con sus matices y con sus consecuencias, como vamos a ver a continuación. Acá otro dato duro: entre 1961 y 1966 surgieron 16 canales privados. 16. De nuevo, para el 73, poco menos de 10 años después, existían ya 35 canales de aire, 23 privados y 2 estatales. 12 estatales, perdón. Claramente la televisión en el interior también. La televisión, la mayoría de esos canales privados que surgen en ese periodo son canales del interior del país. La televisión, de nuevo, se vuelve masiva, cosa que no había sucedido antes. Los capitales privados nacionales rápidamente entienden que este es un negocio tremendo y que necesitan participar de él. El precio de los televisores también se abarató mucho, sobre todo por la adquisición de tecnología y por la fabricación de televisores en nuestro país. Era un gran momento para la televisión nacional. Y acá, hablando de televisión del interior, ¿qué tenemos? Porque sí, se fundaron un montón de canales en el interior, pero que no tenían el presupuesto de los grandes canales de capital. Siempre hablando de Canal 9, Canal 11 y Canal 13. Tengan eso en mente cuando hablo de los canales capitalinos. Entonces, ¿qué hicieron los canales del interior? Bueno, llamémosle triangulación. De nuevo, recordando el decreto de ley del 57, no se prohibía capitales extranjeros, aparecieron los capitales extranjeros. No se prohibía la conformación de cadenas, como había sucedido ya en la radio. Bueno, también se conformaron cadenas. Y de nuevo, ¿qué estrategia se usó? Bueno, la triangulación entre los canales de cabecera, ¿no?, los canales capitalinos, los canales del interior y las productoras de contenido. Es decir, no se podía conformar
Es decir, un canal de cabecera no podía tener un canal de interior, no. Pero ¿qué podía hacer? Bueno, podía decirle, podía invertir en acciones del canal del interior, no todas, pero sí un porcentaje importante para tener voz y voto. O el canal del interior podía establecer una asociación con la productora de contenidos de ese canal. De nuevo, como la productora no era una figura legal contemplada en el decreto ley de radiodifusión, tenían vía libre para hacerlo. Estas triangulaciones van a tener tres tipos de maneras de relacionarse. Como hemos visto, relación de propiedad. La relación de propiedad es justamente cuando el canal de cabecera o la productora tiene una parte de acciones del canal del interior. Es la, llamémosle la más despótica, la más cruda o explícita, sí. La más común era la relación de asociación. Se establecía un contrato, ¿no? Se compraba, se establecía una asociación con la productora y se compraba por lote, porque bueno, cualquiera que haya comprado sabrá que cuando uno compra por cantidad es más barato, y los canales del interior no solían tener tanto presupuesto como para andar siendo quisquillosos. Pero algunos sí, y por eso existe esa tercera forma de relación, que es la relación de independencia, en donde el canal del interior sí poseía el presupuesto como para elegir particularmente qué contenidos quería comprar. Podía comprar de una productora, después de otra, y así, ser selectivo. Muy pocos pudieron hacer esto. La mayoría se ubicó en las primeras dos, de relación de propiedad y relación de asociación. Esto va a llevar a una consecuencia que vamos a ver más adelante, pero todavía no nos apresuremos. Disculpen la... acá está. Justamente, la programación emitida por los canales del interior para el año 74 va a ser del 80% producción de justamente las productoras de los canales de cabecera de nuestro país. El 80%. Es decir, si no es una cadena de eso, la verdad que se hace muy difícil ponerle otro mote. Por eso a eso me refería con que la explosión de la televisión en nuestro país a nivel nacional va a tener sus consecuencias. Justamente una va a ser que va a reforzar increíblemente la disparidad comunicacional entre el interior y Buenos Aires. Va a reforzar fuertemente el centralismo porteño y el manejo de la comunicación, que a su vez es dependiente de los capitales norteamericanos que los financian. Sin embargo, hablando de los capitales norteamericanos, va a ocurrir un proceso muy interesante. Si me permiten retroceder. Perfecto. Verán que acá decía, casi como si fuera la fecha de deceso, por ejemplo, Canal 9 y NBC 1960-1965. ¿Qué es esto? El periodo en donde efectivamente había una asociación directa entre ambos. ¿Qué sucedió en 1965? NBC se las tomó. Lo mismo ocurriría entre CBS y Canal 13 en 1971 y Canal 11 y ABC en 1970. ¿Qué es lo que ocurrió? Porque para ellos el negocio pareciera que era redondo. Podían vender sus equipos obsoletos a un costo que les era redituable. Podían vender sus enlatados a precios que era redituable. Podían a su vez seguir estableciendo contacto. Y además eran dueños de los canales, llamémosle en las sombras, o no tanto, porque incluso varios de estos canales se presumían de poseer los canales de radiodifusión argentinos, pero bueno, eso es otra historia. ¿Por qué se fueron entonces? Por varias razones que están enumeradas ahí abajo en la imagen. La falta de rentabilidad, como durante los años 60, la rentabilidad de la publicidad y va a empezar a disminuir lentamente. Después remontará un montón en los años 70, pero en este momento iba en bajada. Las inversiones no estaban siendo tan redituables como eran al principio. Claramente cuando la televisión explota se llega a un techo, inevitablemente. La inestabilidad política del país, porque bueno, los años 60, 70,
no se destacaron justamente por sus periodos de paz, ¿no? Claramente recordarán las luchas estudiantiles, el Cordobazo, el Rosariazo, los conflictos armados entre las agrupaciones armadas, el terrorismo estatal, etcétera, etcétera. Esa podría ser una razón interna de por qué se fueron. Y la última razón que se baraja siempre entre los autores es que su objetivo ya estaba cumplido. No había necesidad de seguir invirtiendo en los canales argentinos, porque ya el trabajo estaba hecho. Ya habían traspasado la capacidad y ya se habían forjado un cliente que no los iba a abandonar, y efectivamente no lo haría. Cada uno de los canales vinculados seguiría acudiendo a sus ex dueños en busca de contenido, en busca de equipo técnico. No era necesario poner más dinero. Todo lo contrario, el dinero iba a llegar solo. Y ese dinero que ellos estaban invirtiendo en nuestro país lo iban a redirigir a investigar otras áreas de la tecnología de la comunicación que le era más redituable. Por ejemplo, la televisión por satélite. Breve paréntesis y continuamos en la traza histórica. Bien, un elemento muy llamativo, y es que, si mencioné en el video anterior que a diferencia de la radio, la televisión tuvo características muy distintas a la hora de transformarse en un medio masivo, hubo un tipo de televisión que compartía muchos paralelismos con el origen de la radio en nuestro país, y es la televisión por cable. No la televisión por cable que conocemos actualmente, sino otro tipo de televisión por cable. Una televisión por cable que captaba las señales de onda de las transmisiones de las antenas estatales o privadas en las ciudades medias y pequeñas del interior de nuestro país. Esas ondas captadas eran transmitidas luego por circuitos cerrados y se pagaba a través de un abono mensual. Esta fue la primera televisión por cable en nuestro país y se benefició enormemente de la falta de regulación que existía respecto a ese tema. Incluso en los años 80, como vamos a ver, con el otro decreto de radiodifusión sancionado en nuestro país, ni siquiera se la estimaba como televisión de amplia llegada. Era simplemente un agregado al pie de la página. Justamente esta televisión por cable explotó en el interior de nuestro país, a donde todavía las señales del Estado y de las redes privadas no llegaba. Y este fue caldo de cultivo justamente para estos experimentos. Era una iniciativa de lo que ahora llamaríamos emprendedores, de gente muy similar a Enrique Susini, los locos de la azotea, que eran expertos o eran aficionados a las radios, a la televisión, a las antenas. Se dieron el coraje, la maña y la iniciativa de plantear estos circuitos de cable. Sobre todo en las ciudades como Salta, como San Luis, etcétera. Porque además era un negocio redondo, porque fomentaba el interés en la televisión y a su vez fomentaba la venta de electrodomésticos en el interior del país. Sin embargo, como vemos arriba, este periodo de la televisión por cable tendrá una vida bastante corta, porque ya en el 67 Onganía inicia un plan de construcción de antenas difusoras estatales que, bueno, finalmente permiten la llegada de la televisión a los lugares que antes no llegaba, y hiere de muerte a este tipo de experiencias de televisión por cable. Pero sobreviviría varios años más en las pequeñas ciudades, se trasladaría a las pequeñas ciudades, pero de ahí no crecería y lentamente iría desapareciendo a medida que la señal de aire vaya penetrando aún más en nuestro país. ¿No? Continuando, de nuevo, volviendo un poco más y enfatizando el esquema de centralismo porteño de los canales de televisión en nuestro país. Acá tenemos una imagen que muestra perfectamente el grado de penetración que tenían los productos de las productoras vinculadas a los canales de televisión. Vemos que el canal de televisión con menos llegada es el estatal, con el 51%, apenas un poco más de la mitad de la disponibilidad total de los televisores.
le sigue Canal 9 con el 59%, Canal 11 ya con un robusto 73,10% y finalmente Canal 13 con casi el 90% de llegada. Sí, es impresionante también justamente como de la primera emisión, que fue en 1960 con Canal 9 justamente, de hecho Canal 13 inicia sus transmisiones en 1960 también, no, 1961 si mal no recuerdo. En un poco más de 10 años tiene un grado de penetración casi total por diferentes medios, muchos de ellos de tonos bastante grises, tirando oscuros, pero que finalmente llega y adquiere esa popularidad, no solo masividad, sino popularidad. Es popular la televisión. Y acá mencionábamos la publicidad. Bueno, la publicidad, a pesar de ir lentamente, de ir en baja durante la década de los 60 y principios de los 70, sigue siendo un aporte, un ingreso realmente significativo. Y como vemos, otra evidencia aplastante de la importancia y la dominación de los canales capitalinos es que en el 73 el 50% de los ingresos publicitarios correspondían a esos 4 canales contando el Canal 7, el Canal del Estado. Más de la mitad. Sigue siendo un número arrollador, que evidencia justamente esta centralización de la información. Y acá, disculpen, pequeño inconveniente. A ver. Disculpen, pequeño inconveniente técnico. Es que finalmente mencionamos que este periodo es conocido como el de la resistencia peronista y ya hemos visto este periodo, entonces, como mencioné, no nos íbamos a detener en los detalles históricos muy fuertemente, pero sin embargo sí hay que mencionar que ya para el 73 Perón vuelve al país e inicia su tercer y breve mandato, y acá es cuando ocurre algo fundamental, que de hecho va a marcar las reglas de juego para el horror que vendrá después con la dictadura militar. Y es que poco antes de que asuma Perón, 4 días antes, se sanciona un decreto que da por vencidas las licencias de televisión de los 3 canales, de los 3 canales cabecera, Canal 9, Canal 11 y Canal 13, y de los canales del interior de Mendoza, Canal 8 y Canal 7 de Mar del Plata, si mal no recuerdo. ¿Qué sucedió? Justamente, ¿recuerdan cuando les dije que el decreto ley de la Revolución Libertadora fue sancionado recién en el año 65 con Arturo Illia? Bueno, ¿qué sucedió en esa reglamentación? Justamente que se había estipulado que el tiempo de la licencia, que duraba 15 años, empezaba a correr al momento de que iniciaran las transmisiones, los canales de televisión. ¿Qué pasó? De la adquisición de la licencia al inicio de sus transmisiones, esos 3 canales había transcurrido aproximadamente entre 2 y 3 años. Entonces, al marcar que el tiempo que comenzaba a correr con el inicio de las transmisiones, esencialmente lo que se estaba haciendo era regalarle 2 o 3 años más de tiempo de licencia. El decreto sancionado poco antes de que llegara Perón, durante el gobierno de Héctor J. Cámpora, anula eso. Es decir, las licencias vencen y vuelven a estar en manos del Estado. Es en este momento en que el Estado, ya con Perón a la cabeza, decide expropiar los canales de televisión, que como ya hemos visto con increíble evidencia, tenían una llegada masiva a prácticamente todo el país. Es en este momento en que ocurre algo muy prometedor para algunos, para otros, y es que se convoca no solamente a los directivos de los canales, sino también a los sindicatos de los trabajadores de televisión que trabajaban justamente, valga la redundancia, en estos canales de televisión.
y se les plantea cuál es el rumbo que ustedes quieren que la televisión tome. Desde los sindicatos las propuestas fueron bastantes, entre ellas justamente debates que tienen bastantes paralelismos, bastantes elementos en común con los que se planteaba con la radio en los años 30 y 40. Recordarán, y si no les recomiendo que vayan a buscar brevemente esas partes, recordarán que el debate en esos años con la radio era si la radio debía ser privada, financiada por publicidad, o si debía estar en control del Estado y en busca de un contenido no determinado por justamente la publicidad, sino por el contenido en sí. El contenido debía ser enriquecedor, el contenido debía formar al ciudadano, como planteaba la BBC en su momento. Estos debates volvieron, pero esta vez no planteados por las élites, sino planteados justamente por las clases populares, cristalizadas a través de los sindicatos. Los sindicatos planteaban casi las mismas cosas que se planteaban hace 30, 40 años con la radio. La diferencia es que el sector social que lo planteaba era otro, con también algunos matices, ¿no? Porque se abogaba por un fuerte contenido nacional, ¿no? La ausencia claramente de capitales extranjeros, pero es muy notorio el paralelismo entre los debates entre un periodo y otro, y cómo en un periodo lo planteaban las clases dirigentes y en otro lo planteaban las clases populares. Sin embargo, como explica bien la autora, el autor Gustavo Bulla, los canales fueron estatizados, pero no fueron nacionalizados, como plantea él, porque Perón primero que muere poco después de plantear estas reuniones, y el gobierno de Isabel Perón esencialmente, a pesar de que los canales estaban expropiados, deja la junta directiva de la gestión privada y siga, todo sigue igual. Sin embargo, esto va a tener un efecto paradójico, y es que cuando asuma la junta militar del proceso de reorganización nacional, va a tener servido a prácticamente todos los medios de radiodifusión en bandeja, como hemos visto en la clase pasada con Daniel. Prácticamente todos los canales de televisión estaban en manos del gobierno, y si no estaban todos, sí tenía algo de alcance total en nuestro país. Ese es un ejemplo bastante llamativo, que de hecho tiene otro efecto paradójico y que se va a condecir con el accionar de la Junta Militar también, y es que justamente al estar en manos del Estado, debido a esta acción durante el gobierno peronista de Cámpora y luego consolidada durante el gobierno de Perón y Isabel Martínez, es que los medios pasan a estar en manos del Estado y se retrasa prácticamente durante 10-15 años la conformación de los grandes multimedios privados que ya estaba tomando forma en el resto del mundo. Es por eso que esto nos lleva a las dos preguntas que les planteamos que resuelvan para la actividad de cierre. La primera pregunta es esta, y que tiene que ver con lo que hablamos en el principio del video. Justamente, el sector creció y se consolidó a pasos agigantados de la mano de la inversión de capitales extranjeros, los actores privados y la poca regulación. Sin embargo, como mencionamos, reforzó el centralismo porteño, que a su vez dependía de los capitales norteamericanos. ¿Creen que hubiera sido beneficioso para el país que el desarrollo de la televisión se hubiera ralentizado aún más, pero priorizando el uso de capitales nacionales? ¿Y por qué creen que es eso? Y yo le agrego una segunda vuelta de rosca, si quieren plantearlo de otra manera. ¿Creen que la pregunta en sí misma es una falsa dicotomía? Que yo estoy planteando dos situaciones una situación con una opción o la otra, y es una falsa premisa. Esto no está en la pregunta, pero me parece importante a su vez que tengan la posibilidad de explayarse si creen que no es así como les lo estamos planteando desde la cátedra. Estamos más que interesados en que
en que nos expliquen sus argumentos de por qué creen que no sería como se los estamos planteando, como les estamos planteando la manera de resolver la pregunta. Y pasamos a la segunda pregunta de la actividad de cierre. Justamente lo que veníamos mencionando antes de plantear esta primera pregunta. ¿Por qué creen que el debate sobre el contenido y la propiedad de los canales de televisión no vino de las élites durante este gobierno peronista, como ocurrió con la radio, sino de las clases populares que estaban vinculadas al sindicalismo? Les dejamos esas primeras dos preguntas de la actividad de cierre y damos inicio ahora en el próximo video a la última parte de la clase, que claramente se enfocará en la última dictadura cívico-militar.